¿Qué es el rango asiático? Bueno, es la antesala de la apertura europea en los mercados la acción, en los mercados. Punto. La acción del precio experimentada en la sesión asiática previa a la apertura del mercado de Londres o Frankfurt. ¿Sabían que había una sesión antes de Londres que se llama Frankfurt? Hay una sesión, no es que la operemos, pero para que lo entiendan. Más o menos como que en Frankfurt es que yo analizo. Puede ser un gran indicativo del movimiento del precio a futuro durante la jornada del día. El objetivo de analizar los extremos del rango es determinar las posibles rupturas a dichos niveles y correspondiente posterior movimiento, que normalmente es mucho más explosivo y expansivo que el rango del movimiento que ha tenido previamente Asia. Entonces, el rango asiático puntualmente se forma, aquí voy a hablar un poquito de los horarios. El rango de Asia, no sé si tienes otra diapositiva ahí o solamente adelantar la siguiente. El rango asiático se forma entre las 17:00 o las 5 p.m. hora de Nueva York. Ustedes hacen el traslado a sus zonas horarias. Voy a hablar en horarios de Nueva York para hacer estándar. Y termina a las 00:01 de horario Nueva York. ¿Sí? Dentro de este lapso de tiempo, la idea es que, o la mayoría de veces, el precio va a acumular, va a fabricar liquidez para futuras sesiones. ¿Cuáles futuras sesiones? Londres, que esta sesión, o la Kilson como tal de Londres, va desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana aproximadamente. Y de ahí tenemos también la sesión o la Kilson, el horario operativo de New York, que va desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana, horario Nueva York. Pregúntame, Sergio. Pregúntame. Raúl, entonces, si desde las 5 de la tarde a la medianoche, hora Nueva York, es el rango asiático, ¿qué pasa? Y desde las 2 de la mañana sería Frankfurt, entonces, ¿qué pasa desde las 00 hasta las 2? En ese horario es Frankfurt, de hecho. ¿Sí? Y en ese horario prácticamente como que están traspasándose las manos o la siguiente sesión que va a tener más volumen. Entonces, en ese lapso de tiempo no hay realmente operaciones. A veces puede dar algo, pero la mayoría de veces se da al inicio de Londres o dentro de la sesión de Nueva York. ¿Sí? Ok, ok, gracias por el dato. ¿Vale? Entonces, ¿este rango es válido para futuros? Sí, 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 sí. Pero el tema de los futuros es que se da mejor operativa en Nueva York. Y los futuros empiezan a las 9:30 de la mañana. Sí, pero eso es otro José, tema. Dime. ¿qué hora es la adecuada? Yo he querido trabajar y operar en Asia, pero la verdad se me ha complicado. Entonces, ¿qué hora es la adecuada para empezar a analizar y buscar entradas en Londres? Bueno, yo normalmente analizo justo apenas cierra Asia, que es a la medianoche. ¿Sí? Entonces ahí yo empiezo a analizar y empiezo a plantearme escenarios. ¿Qué es importante con el rango asiático? El rango asiático puede ser un rango operativo alterno, porque van a haber ocasiones, y no sé si les ha pasado que ustedes miran el gráfico y no tienen claridad en la estructura, ni tampoco claridad en la subestructura. Pero resulta que la sesión de Asia tiene ciertas características, como por ejemplo, una de ellas es que va a acumular y simplemente es un rango. Pero van a haber ocasiones donde el precio deforma un rango operativo en la sesión de Asia. Y aquí este tema es delicado y debo pausar por un momento y en palabras o en letras mayúsculas decirles que no se enfoquen solo en el rango asiático. El rango asiático es algo alterno. Se los voy a poner en palabras de alto calibre y pesadas. Para mí el rango asiático son las migajas de mi operativa, pero lo utilizo cuando me cumplen mis reglas específicas, que son varias, que eso lo tocaremos en el módulo 2, pero básicamente lo que quiero transmitirles muy sencillo es, si ustedes no tienen claridad en una estructura o una subestructura para la siguiente sesión, van a darse cuenta que el rango de Asia les puede brindar una M, o sea, les puede empezar a formar como una intención de M,
y posteriormente a esa M dentro de la sesión o después de la sesión, no tiene que ser dentro de la misma sesión, me puede completar el rango operativo. Entonces ustedes pueden decir, wow, no tengo nada en la estructura, no tengo nada en la subestructura, pero ¿qué ASIA me permite o me deja un rango operativo? ¿Sí? Entonces, cuando esto sucede, me da a entender a mí que es muy probable que, que la sesión de ASIA se fabricó de esta forma para proteger el máximo como tal en este caso y que pueda aprovechar participar en este rango, en este fractal, este rango alterno para poder participar en ventas. Y ahí es cuando ustedes van a ver ocasiones trades que se toman como en la noche o a raíz de este rango que se forma. Entonces, Asia es como algo alterno para cuando yo no tengo claridad, ¿sí? Para la estructura o la subestructura. Voy a ir de nuevo al gráfico, porque aquí solamente tengo un ejemplo, entonces voy a ir como al gráfico. Y les voy a mostrar pues la configuración como tal de Asia, que alguien me lo preguntaba, alguien me lo preguntaba el día de hoy, ayer creo que fue. Y les voy a mostrar primero que todo cuál es el indicador. Ustedes se van acá a indicadores. Raúl, pero usted no usa indicadores, eso me está mintiendo. Simplemente es como una guía. Yo puedo sentarme a marcar el rango todos los días, desde las 5 hasta la medianoche, o simplemente puedo utilizar un indicador. El que yo uso, ¿no? Víctor usó uno diferente. Víctor usó uno diferente, pero el que yo uso en indicadores se llama Asian Range en que usamos. Así. Y el que lo diseñó es RJG Trader. Si algún día estás viendo este video, gracias. ¿Listo? Entonces, este tipo creó este indicador y ustedes lo que van a hacer es que lo van a configurar. Voy a activarlo acá. Se van a la ruedita y esta es la configuración que yo tengo. Muy sencilla. Vamos a quitar esto. Uso esto. Esto tampoco. Entonces, ¿qué van a señalar? Que despliegue Asia. Esto de desviaciones, no me pregunten qué es, porque no sé, pero la vamos a dejar así, siempre la dejo así. Lo que me interesa es configurarle que desde las 17:00 hasta las 2.01. Eso es lo primero. Lo segundo, aquí en estilo, van a señalar en lo que es boxes, van a ver estas dos. Quitan lo que son líneas y dejan solo boxes y OK. ¿Vale? Y prácticamente lo vamos a tratar de visualizar normalmente en un H1, en un M15. Entonces van a hacer todo su análisis primero. Es obligatorio hacer todo el análisis primero. Y si realmente no hay nada claro, entonces ahí es cuando van a poder utilizar el rango de Asia. ¿Listo? Entonces, vamos a ver por lo menos esta semana rápidamente, porque son las 10 de la noche y quiero hacer también el sorteo del 1 a 1. Con eso vamos a concluir. Esta semana va desde el día 10, ¿cierto? Apenas 3 días. Vamos para el cuarto día, entonces día 10 desde acá. ¿Listo? Entonces, no tiene que haber, una de las reglas para operar el rango asiático es cuando no hay claridad en la estructura general. Aquí yo no voy a entrar en el contexto del análisis porque me puedo prolongar. Simplemente lo que quiero que observen es que dentro del rango de Asia, el precio me tiene que formar para yo de pronto empezar a considerarlo como una M o una W. Dentro del rango asiático tiene que suceder una de las dos. Si no sucede, no existe. Por eso les reitero, esto es algo alterno, ¿sí? En este caso, este día 1 no aplica. ¿Por qué? Porque aquí en ningún momento tengo como una M, o sea, no hay nada claro, tiene que ser una M bonita o clara, ¿sí? Entonces, lo que yo hubiera querido era que dentro de Asia el precio me hubiera sacado esta liquidez, porque realmente era un punto importante. La idea es que esto se vea, o sea, este escenario de usar tiene que sacarme liquidez interesante dentro de la sesión de Asia, pero si el precio se tomó la molestia de subir hasta acá y no liquidar esto, ya a mí no me da confianza. Algunos pueden decir, pero acá hay un swing high y el precio lo limpió. Sí, pero teníamos esto muy cerca y no lo limpió. Entonces, para mí, no es un rango válido. O sea, aquí yo no tuve una M válida. Tuve de pronto una W luego, pero no tuve una M válida. Entonces, no puedo utilizar ese rango alterno. ¿Qué sucedió el día de ayer? Fíjense en esto. Había cierta claridad luego con la estructura. El precio ya venía de testear mi fractal de 15, W, tengo mi M, ¿sí?
precio venía de sacar liquidez y bueno, dio una entrada y empezó a mostrarme más intenciones alcistas, empezó a quebrar ciertos niveles. Y esto en Asia me brindó un escenario muy claro, me brindó una W, miren toda la liquidez que limpió en Asia. Y luego rompe esta estructura. Entonces eso es una señal de que es probable que quieran proteger el mínimo de Asia. Es probable, ¿sí? Pero nunca me formó una M luego de la estructura. Al menos no en este broker. Entonces tampoco me aplica. Pero ¿qué hubiera pasado donde el precio me hubiera sacado esta liquidez? Creo que Novanda sí hace eso. Vamos a compararlos. Me gusta mucho comparar los gráficos en Novanda y en esto sí lo hay. No lo hay acá en Novanda, no lo hay acá en FXM. Bueno, no aplicaría. Pero si el precio hubiera sacado esto y luego me hubiera roto una M, tenía yo un fractal asiático para operar. Entonces hubiera podido entrar. Eso es otra cosa. Yo debo entrar en el extremo siempre cuando tengo rango asiático. ¿Listo? Y pues básicamente es eso. Es una regla general. A veces va a reaccionar el 50% porque eso obviamente tiene un poco más de profundidad. Pero para la estrategia o nuestra estrategia no lo complicamos. Siempre va a ser como al extremo. Aquí no tengo eso. Ahora fíjense lo que está pasando ahora. El euro dólar ha tenido la intención de subir durante todos estos días, ¿sí? Y aquí puede haber una señal para mañana, ojo, no pruebo señales, pero ya que estamos hablando de este tema, puede servirles porque se está presentando el escenario tal cual. ¿Qué sucede? No hay una claridad en la estructura o la subestructura, el precio está demasiado rangueado. ¿Lo notan? Está muy rangueado en estos momentos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes se dan cuenta, aquí Asia me está dejando una M muy clara, no solamente porque me liquidó este alto, sino también uno que estaba por acá. Está muy claro que al menos durante la sesión de Asia el precio me acaba de hacer una limpieza de este alto. Y al mismo tiempo estamos viendo que me está haciendo un quiebre como tal de estructura. ¿Cuál es la regla para una M? El precio tiene que sacarme liquidez, que puede ser con mecha o con cuerpo, y para quebrar tiene que quebrarlo con cuerpo de vela. ¿Listo? ¿Cuál es su pregunta, Aslan? Gracias. La pregunta es sobre la diapositiva que hablaste de la liquidez, si esa liquidez se tenía que formar en el mismo time frame en el que marquemos nuestro rango. Porque, Sí. por ejemplo, lo que a mí se me viene a la mente es que si tengo un order block marcado en una hora, por ejemplo, y estoy confirmando en una temporalidad menor, pues si me deja una liquidez en la temporalidad menor, pues me valida a lo mejor el order block, pero a lo que entendí era que la liquidez la tenía que dejar en el mismo time frame que marquemos nuestro fractal. Exactamente. No es válido si la deja con la temporalidad menor en la que estamos confirmando. O sea, si tú estás confirmando, si estoy usando 15 minutos porque es la temporalidad que estoy trabajando. ¿Sí? Okay. Cuando se trata de Asia, el rango asiático normalmente lo vamos a ver en 15 minutos. Es la temporalidad donde yo lo detecto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como es tan alterno, es la primera temporalidad que me va a dar claridad en cuanto a eso. ¿Listo? Gracias. Vale, correcto. Sigue vacilando el OVE y el FBH1, gran posibilidad de irse al alza, además el jueves y las instituciones lo saben. Como puede también caer, porque si Oye, lo vemos... profe, Dime. disculpe, ahí ya hubo en el ejemplo, ahí en ese ejemplo, ya hubo una toma de liquidez superior. Sí, correcto. Ya hubo un rompimiento con cuerpo. Correcto. Esperamos una confirmación y caer. Ahora, lo que esperaríamos sería que luego de terminada la sesión, o si lo hace ahorita en la sesión, todavía le queda una hora, el precio te forme una W. ¿Listo? Cuando ya te complete eso, quiere decir que hay una posibilidad de entrada sobre esta área extrema. ¿Vale? Correcto. Porque no hay nada claro en la estructura o en la subestructura. Créanme que si hubiera algo clarísimo en la subestructura o en la estructura, pues yo les diría, vamos a entrar acá arriba, porque prácticamente estaría teniendo un fractal nuevo en formación, pero no lo tengo. Aquí si ustedes ven este alto, realmente no logra quebrar nada en temporalidad mayor, un H1, un H4. Esto tengo como un fractal operativo muy claro, todo pinta para el alza, pero al mismo tiempo me dio reacciones, está queriendo subir, pero está siendo negligente en la subida. Entonces, ahí es donde yo tengo que tratar de interpretar, ¿será que todo esto que está intentando subir más bien se convierte en un alto o un bajo débil?
si ustedes lo miran desde una perspectiva de H1 o de H4, realmente vean cómo se ve estas reacciones de 15 minutos, cómo se ven. Son intentos de subir, pero el precio no ha podido romper nada, ¿cierto? Yo lo veo más bajista que alcista, profe. También yo, ¿sí? Pero Sí. ojo, no es una señal, simplemente es lo que quiero explicar con el rango de Asia. Entonces debe formarme una M, ya lo hizo, sacó liquidez muy claro, no hay nada específico en la estructura o en la subestructura. Entonces, ahorita necesito esperar obviamente que termine Asia para ya empezar a tomar conclusiones, ¿vale? Veamos si hay algunos ejemplos por acá de pronto en Asia. Por ejemplo, acá, fíjense en este día, fíjense cómo el precio sacó liquidez, rompe, ¿sí? Y terminando la sesión, de eso fue después de la sesión de New York incluso, el precio vino y yo tenía una W aquí. Fíjense en esto, es muy interesante. Aquí tengo un rango asiático que aparte, esto completaba como un fractal general, o sea, a veces se combinan. Pero en este caso, veo que Asia rompe, o sea, saca liquidez acá, swing highs, y luego rompe, mi swing low, me forma una M. Para yo poder considerar un rango operable, necesito que con el tiempo, el precio, después cuando abren las siguientes sesiones, me conforme o me cree una W. Yo veo que acá el precio me rompe un swing high, pero no veo un swing low liquidado. Entonces, algo que les recomiendo y les reitero, una W es simplemente como una forma de explicarles que hay un strong low, pero no es que yo me vaya a enfocar a ver siempre la figura así perfecta. Entonces, ¿por qué el precio de una venta acá tan maravillosa? Recuerden que lo buscamos siempre al extremo. Cuando hablemos de entradas van a entender por qué acá era una entrada más que válida. Pero básicamente es M, y a la izquierda, si ustedes van a ver conmigo, van a notar que el precio liquida ese swing low del pasado. Yo tengo que fijarme que está neutralizando el precio. Puede ser muy lejos hacia atrás, puede ser muy cerca, pero lo primero que necesito entender es que el precio, para conformarme un strong low, una W, tiene que sacarme liquidez de un swing low. Tenemos el swing low, veámoslo, validémoslo. Veamos si hay un swing low. Tenemos 3 velas, las 2 negras y una blanca. De las 3 velas, la del centro es más larga que sus 2 velas laterales. Por ende, el precio vino y neutralizó ese mínimo. Lo neutralizó. Aquí. Y después de neutralizar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que esperar que el precio rompa el primer swing high que se encuentre y que se haya formado antes o durante la sacada de liquidez. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Este swing high que el precio quebró. Oficialmente teníamos la regla diseñada, que teníamos un rango de Asia con un alto fuerte que tenía combinado con el fractal más reciente de operar, eso no es tan común, y vino y liquidó bastantes puntos de liquidez interna, y luego de eso vino o trató de venir por la liquidez externa. Claramente aquí se frenó, pero a partir de este punto y su reacción posterior, el precio termina llevándose la liquidez externa. Toda la que se fabricó, se la llevó, cumplió con un objetivo. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a entradas, lo vamos a hablar obviamente cuando se preste para eso. Van a ver alta precisión sin necesidad de usar un minuto. Aquí, ¿cuántos se la pasarían en un minuto buscando una confirmación y no se las da? Eso se viene. Qué feo es eso. O sea, yo creo que es chévere que el precio nos dé trades y no siempre me tenga que frustrar con un minuto o temporalidades pequeñas para buscar una entrada. ¿Listo? Raúl, pregunta. Claro que sí. Sí, o sea que si no, por ejemplo, en este caso, si no me cierra abajo el fractal con la W, no es válido No es tomar válido. ventas en el order block de arriba, aunque ya me haya quebrado la estructura. Exacto. O sea, si me hace la M arriba, no me valida ese order block después de quebrar la estructura. Tienes la reacción, sí, pero mi regla es MW y siempre lo va a haber. O sea, créeme que Hasta que cierre el fractal. sí, o sea, la mayoría de veces lo vas a tener. La mayoría de veces. Cuando no, pues nada que hacer. Pero la mayoría de veces vas a tener esto completado. Sí. Okay. Lo van a ir viendo con la práctica.
Dime. Pregunto porque a veces después de que me haga el quiebre a la estructura, que me forme la M, pues a veces regresa al order block arriba y luego sigue bajando antes de cerrar el fractal. Ajá. Ahora, puede pasar que, digamos, esto no existía, ¿cierto? Y el precio, el primer swing high era este. Ustedes no tienen que esperar necesariamente que lo rompa, pero la lógica que es que para confirmarme una W, pues el precio tiene que pasar este nivel, ¿sí o no? Y para pasar este nivel, pues si lo pasa, es muy probable que llegue a mi zona extrema a darme una entrada. Entonces yo muchas veces no espero esa W, sino que yo digo, bueno, acá cuando me lo quiebre, si lo quiebra, pues me puede dar un testeo en la zona extrema y me voy. Ahora, Pero muchas veces... tiene Dime. que quebrarlo con vela, ¿no? Con cuerpo. Sí, tiene que quebrarlo con cuerpo, pero a veces yo no estoy despierto para ver eso. Entonces me la juego, ¿sí? Me la juego porque digo, aquí debería romper con cuerpo, pero van a haber ocasiones donde no. Entonces, sí o sí, aquí me tiene que cerrar con cuerpo, pero si yo no estoy despierto para eso, yo no me puedo quedar despierto esperando el quiebre. Ahora, si me lo activa y me estopea, estoy asumiendo el riesgo, entendiendo que no me había cerrado mi rango operativo. Pero quiero que sean flexibles con esto, porque la intención es que ustedes puedan abarcar al menos las 2 sesiones sin tener que estar en las 2 sesiones. ¿Sí me hago entender? Es más como sentido común, de que sí, tiene que cerrar con cuerpo. Eso es una regla. Pero si no estoy despierto para esperar eso, yo me la juego, porque tiene todos los complementos listos para poder participar, ¿vale? En este caso, pues sí cumplía, porque pues obviamente quebró, entonces eso me daba mucha más tranquilidad. Pero cuando no, a veces me la juego y claro, a veces me estopea, eso sí, hay que ser sincero. y ya está, pero hago esa excepción por el factor de que yo necesito dormir, todos necesitamos dormir. Y la sesión de Londres es muy tarde para mí en Colombia, al menos acá en Colombia, la sesión de Londres es desde la 1 hasta las 4 de la mañana. Raúl, ¿y cómo saber en qué zona colocas tu orden? Eso ¿Dónde lo la das vamos. puesta? Cuando es rango asiático en el extremo. Entonces, normalmente, cuando hablamos de zonas, es la vela tradicional que habló Víctor o puntualmente a mí qué zona es la que me gusta. A mí me gusta en las M's y las W's, las velas o las velas que neutralizó la liquidez. Entonces, eso se convierte en mi zona operativa para las entradas como tal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿quién o quiénes sacaron la liquidez de ese swing high? ¿Pueden rayar mi pantalla y mostrarme qué velas o qué vela liquidó ese swing high? Esa es una, ajá, pero en realidad fue un juego de varias velas, ¿sí? Por eso les decía, una M es la sacada de liquidez, que lo puede hacer con 1, 2, 3 velas, una mecha, etc. Lo que entendemos es que realmente todas estas velas, estas 4 velas, fueron las encargadas de liquidar ese swing high, ¿sí? Entonces, si ustedes lo miran desde ese punto, yo me voy siempre con la vela que saca liquidez. El punto es que el precio tenía liquidez dentro de esa zona. Entonces, lo que ustedes hacen es refinarlo un poco. Acá también había, pero puedan refinarlo acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso se convierte en mi zona para el tema de las entradas. Es muy distinto a las zonas de entrada. Aquí en 15 minutos, a ver, ¿cuántos pips era esto? 9 pips. Es un mal trade porque no le tomé 5 o 2 pips de stop loss. Esto fue una entrada muy cantada el día... Aquí súmenle el spread, déjenlo en 10. Entonces algunos dirán, no, yo necesito un 1 a 20. Bueno, pero al menos hasta el objetivo da un 1 a 6. ¿Le sirve o no le sirve un 1 a 6? A mí me sirve. Sí. Entonces, y tuve que frustrarme en un minuto. Vamos a un minuto a ver qué nos dio. ¿Qué nos dio en un minuto? Nos dio absolutamente nada. Nada. Es que ahí en el 1 minuto, Raúl, hubiera sido marcar el order block después del quiebre en 15 y ver si había una confirmación en 1, pero más hacia la izquierda. Ajá, pero realmente yo no entro ahí. Así. Yo no entro así. Sí. Yo entro muy distinto. Entonces, esa es como la área, así como en palabras resumidas, a entrar. Listo. Never